con Gustavo Alegret. Una segunda mujer acusa a Joe Biden de trato inapropiado. ¿Habrá repercusiones para el ex vicepresidente en sus aspiraciones políticas? La Corte Suprema madurista ordena quitarle inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. ¿Se plantea el régimen detenerlo? Y el Parlamento británico vuelve a rechazar las alternativas al Brexit presentadas por Theresa May. ¿Qué se espera ahora? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de trabajo, con las opiniones hoy de Juan Carlos Hidalgo, es analista del Cairo Institute. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con Mariano de Alba, es analista político, es abogado constitucionalista, experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y con José Díaz Briseño, corresponsal del periódico Reforma de México, corresponsal en Washington. Pepe, buenos días. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar con este escándalo que parece que crece en Estados Unidos y que en las últimas horas he visto voces que están criticando precisamente el escándalo porque dicen no hay para tanto. ¿Qué pasa? El fin de semana una exlegisladora del estado de Nevada acusó a Joe Biden, ex vicepresidente y hoy potencial candidato a la nominación demócrata. Aún no ha presentado sus aspiraciones políticas, pero todo el mundo da por hecho que se va a presentar y parece que es el gran favorito o sería el gran favorito. Esa legisladora dice que en un evento en Nevada, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, antes de salir al escenario, le puso las manos sobre los hombros, rodeado de un grupo de gente, mientras esperaban, y por detrás le besó en la cabeza. Dice la legisladora que además le olió el cabello. En las últimas horas, una nueva acusación de similares características se ha hecho pública y Joe Biden, respecto del primer caso, Juan Carlos dijo que estaba dispuesto a escuchar respetuosamente, pero insistió en el que él siempre ha tratado a todas las mujeres con respeto. La declaración, el comunicado que brindó el ex vicepresidente el fin de semana es impecable. El comportamiento de Joe Biden no es ningún secreto y aquí las acusaciones que se hacen no son incidentes que ocurrieron en un pasillo o en un baño en donde supuestamente Biden asaltó o tocó a una mujer. Fueron actos que fueron en televisión, en vivo, frente a los ojos de miles de personas. Y esto es algo, el comportamiento de Biden es algo que se ha visto toda su vida. Cada vez que él como vicepresidente tenía que juramentar a un senador, estaban los videos de cómo abrazaba de una manera, se puede decir inapropiada, porque se veía inapropiado, la palabra en inglés es creepy, cómo abrazaba a sus esposas, a las hijas y demás. Incluso, dependiendo cómo uno lo puede ver, se podía ver incluso hasta caras de incomodidad por parte de las mujeres que estaban siendo, a las cuales Biden les violaba su espacio personal. Ahora bien, es un político toquetón, se puede decir, pero no parece que lo hace con mala intención. Es un tipo afectivo, también supuestamente es igual de afectivo con los hombres. Así que es un caso muy complicado, porque por un lado las mujeres tienen todo el derecho de exigir y demandar que se les respete su espacio personal y que no quieren ser tocadas de ninguna manera por un hombre. Y en eso comparto por completo estas denuncias, pero por otro lado, me temo de que este tipo de situaciones se están utilizando como armas políticas. Llama mucho la atención, por ejemplo, que una de las denunciantes es una operativa de la campaña de Bernie Sanders, y que esto salga a relucir justo cuando Biden está contemplando lanzarse para la nominación demócrata y es el favorito dentro de los candidatos. Yo creo que el movimiento Me Too arriesga su credibilidad si empieza a ser utilizado para fines políticos y como arma político para destruir la credibilidad de personas, cualquiera que sea el bando. Lo hicieron con Kavanaugh, el magistrado, que ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y ahora parece que lo están utilizando de una manera con Biden. Llama la atención de que diversas personas han salido a defender a Biden,
incluso esposos de mujeres que salen en esos videos supuestamente incómodas, y las mismas esposas han salido a decir: yo no me sentía incómoda en ningún momento. Pero es un caso muy complicado. Aquí no hay un blanco y negro. Esta mañana Nancy Pelosi, preguntada sobre el particular, ha dicho que estos casos, a la luz de lo que se conoce, no descalifican a Joe Biden, Mariano, para sus posibles aspiraciones en la carrera de la nominación y, si la ganase, aspiración presidencial de Joe Biden. Sí, yo creo que, a ver, esa fue la pregunta que estuvo planteada el día de ayer a los otros candidatos del partido o precandidatos del Partido Demócrata. A mí me parece que no. Creo que rescato lo que ha dicho Juan Carlos, de que pues, cualquier mujer tiene el derecho a denunciar cualquier situación que considere violatoria de sus derechos o de su intimidad personal, pero también pues, tiene que hacerlo con pruebas concretas y tiene que estar dispuesta a, si en verdad es una denuncia real que no tiene una motivación política por detrás, pues no solamente a la denuncia pública ante los medios de comunicación, sino también de ir a los organismos competentes para que se siga el debido proceso. Entonces, a ver, Joe Biden, cuando supuestamente incurrió en todos estos hechos, ya era una figura pública, ya era vicepresidente de Estados Unidos. De hecho, tenía una mayor figura pública de la que tiene actualmente, por ahora. Y sin embargo no hubo ninguna denuncia en ese momento. Por lo tanto, que ahora esté surgiendo esto cuando parece ser inminente, como ya tú lo has dicho, que va a ser o se va a lanzar a la presidencia de Estados Unidos, pues da también motivos para presumir que se trata de una jugada política para buscar descalificarlo. Ahora, también tenemos que recordar que estamos en un país donde en la campaña presidencial del año 2016 hubo también acusaciones específicamente contra el presidente Trump de también pues, abusos contra la mujer o inclusive discursos que denigraban a la mujer, y sin embargo eso no pasó a mayores. Entonces, creo que esta situación sin duda alguna busca descalificar o herir a la campaña, pero de una forma mediática, y no estoy seguro si los votantes, en principio del Partido Demócrata, le van a dar una gran importancia a esto, a menos que haya una prueba más contundente. No, yo sin duda, comparar lo que ocurrió en las elecciones de 2016 con este presunto incidente o un par de incidentes del señor Biden, pues pareciera un despropósito. Recordemos la famosa cinta donde el propio presidente, hoy presidente Trump, habla de una manera grosera, tremenda, denigrante contra una mujer, y que fue pues el motivo de escándalo que muchos pensamos en la campaña presidencial iba a destruir sus posibilidades. Imaginamos que iba a renunciar a la candidatura, y por el contrario, Trump se presentó con otras 5 mujeres para atacar a otro de estos baby boomers que tenemos pululando en la vida política de Estados Unidos, la generación nacida después de la Guerra Mundial. Y bueno, lo que sería inaudito sería que la campaña de Biden todavía no se lanza, pero es muy probable, fuera descarrilada por este par de insinuaciones que sí deben despertar un debate sobre cuál es el comportamiento público de los políticos, de los hombres de poder, de las personas en el espacio público regular, pero también aquí es una cuestión de medios sociales. Cualquier fotografía donde salgas mal, también algún oponente político puede utilizarla para jugar contigo porque ves feo a una persona, hombre o mujer, ¿no? Lo cierto es que estamos en un punto de inflexión en la manera en que nos relacionamos con la gente del otro género, ¿verdad? Del otro sexo. En este caso, creo que los hombres tenemos que tomar nota de que tenemos que guardar en todo momento la respectiva distancia, respetar los respectivos espacios y no pasarnos de confianzudos en el trato que tenemos hacia otras mujeres. A mí me llama mucho la atención, el otro día alguien me recordó, a partir de todos estos temas, un amigo me recordó: mira, de ahora en adelante hay que hacer, incluso si uno está metido en la vida política, hay que hacer las de Mike Pence, el vicepresidente. Él no se reúne a solas con mujeres, en verdad. No tiene reuniones a solas con mujeres, al menos que haya otra persona presente. Y bueno, pero a mí me parece eso un elemento de prudencia, especialmente en los tiempos que corren. Yo creo que eso es lo que hay que... Hay otra opción, que es que siempre que uno tenga que tener una reunión de este tipo con una mujer, dejar la puerta abierta. Y a la inversa, no solo del hombre con la mujer, para no criminalizar a nadie, sino de la mujer con el hombre. Siempre es bueno que la puerta quede un poco abierta
para, A mí me- para y evitar ojo, precisamente... uno ya empieza a poner atención a esto, porque yo tengo asistentes, ¿verdad? Interns, pasantes, y cuando entonces vienen a mi oficina a darme un informe de todo, muchas veces yo veo que entran y cierran la puerta. Y yo soy el que me incomodo. Claro. Yo muchas veces les digo, no, déjala abierta, porque precisamente ya uno empieza a tener ese chip mental muy activo de que ese tipo de situaciones se prestan para, se pueden prestar para confusiones y malentendidos muy grosos. A mí otra cosa que me preocupa de todo esto es el nivel del debate de la campaña presidencial del año 2020. Es decir, no quiero desmeritar cualquier denuncia que pueda hacer cualquier persona, pero, a ver, creo que de alguna forma, si el debate se centra en esto y no en las políticas públicas que hacen falta en Estados Unidos para resolver sus problemas, sí. pues entonces la verdad es que al final la decisión no va a ser para quién está mejor calificado para ser presidente, sino básicamente va a ser una guerra muy sucia de personal, ¿no? Que hasta cierto punto es relevante, pero tampoco creo que lo de mayor sustancia es la política. Yo casi lloro la emoción la semana pasada cuando sale la administración Trump a decir que va a buscar abolir Obamacare. Digo, puña, otra vez ya estamos volviendo entonces a las grandes discusiones de política pública. Estemos a favor o en contra de Obamacare, pero tenemos que tener discusiones sobre Obamacare, sobre el impuesto, sobre la insostenibilidad de las finanzas públicas en este país, principalmente los programas como Seguridad Social y Medicare, el tema fronterizo, que es un tema candente, está todavía pendiente la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esos son los grandes temas que deberíamos estar discutiendo y lamentablemente la discusión ahora se está yendo en estos escándalos, que tampoco es que hay que demeritarlos, tampoco es que hay que decir que pereza estas denuncias, y no, las mujeres están saliendo, están denunciando cosas que han venido callando por muchos años y sería buenísimo, buenísimo que sigan haciéndolo. Igual con la trama rusa, si hubo interferencia rusa en las elecciones, si hubo algún tipo de coordinación con la campaña de un candidato presidencial, eso también tiene que ventilarse. Pero no olvidémonos también de los grandes temas de política pública que tienen que estarse discutiendo en la próxima campaña y ojalá que sobre eso gire estas elecciones. Lo que sí es cierto, Gustavo, es que estamos en una época completamente distinta a la época de los Mad Men, ¿no? Es totalmente ya... ¿Quiénes fueron los Mad Men? Bueno, la famosa serie transmitida de los años 50, 60, ¿no? En Estados Unidos, muy exitosa, donde se habla de un ambiente laboral donde el machismo imperaba en todas las relaciones, donde las mujeres no tienen la opción de subir, de escalar profesionalmente. Y en este momento quedan todavía muchos rezagos que hay, pues, en donde avanzar, pero las actitudes de los hombres, sin duda, como bien dice Juan Carlos, deben cambiar, porque como es un punto de inflexión donde no hay de otra. Con los medios sociales que existen en este momento, una denuncia ya no tiene que ir por los canales judiciales, puede ser pública y en muchos casos, pues bienvenida. Sí, interesante al respecto de lo que comentabas, quien fuera jefa de gabinete de Barack Obama, Valerie Jarrett, publica un libro y uno de los avances que se han conocido es una conversación que ella tuvo con Barack Obama al principio de sus años en la Casa Blanca, en la que le advirtió al presidente, o le hizo ver al presidente, el ambiente de masculinidad, de hipermasculinidad en las reuniones, en las que las mujeres tenían recelo de opinar y más bien mantenían sus opiniones guardadas en un ambiente donde predominaba la imposición de opiniones masculinas. Y la decisión, cuenta en el libro, de Barack Obama entonces fue reunir a todo el equipo de mujeres que tenía en su círculo próximo en un almuerzo durante 2 horas y media para conocer qué pasaba y darles el empoderamiento para poder opinar y compartir sus puntos de vista en reuniones ejecutivas en la Casa Blanca, lo cual me parece relevante, sobre todo, dice Valerie Jarrett, en el contraste que hoy ve de un cierto retroceso desde su punto de vista con lo que pasa en la Casa Blanca, lo cual me es un poco sorprendente porque la secretaria de prensa es una mujer, los asesores políticos hay mujeres y muy relevantes, es decir, no necesariamente faltan voces y que no tengan fuerza en esta Casa Blanca actual. A ver, yo creo que es un punto para el debate. Yo coincido mucho con Pepe, que uno de los aspectos de políticas públicas que hay que empezar a trabajar seriamente en este país es cómo canalizar las denuncias de acoso sexual, que es algo que no está definido, porque la respuesta no puede ser
una acusación mediática y que la simple acusación mediática, pues, porque con la acusación mediática, hay que estar claro, se hace mucho daño, en el sentido de que no hay para la contraparte una manera de defenderse o ni siquiera hay la obligación para la persona de efectivamente aportar pruebas concretas de lo que sucedió. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que hay que definir y es un tema de política pública. Y por otro lado, yo pienso que sin duda alguna va a haber un debate muy importante sobre el rol de la mujer en la política, y ya lo está viendo en los próximos años, y creo que aquí todos estamos de acuerdo en que esos pasos que tomó el presidente Obama en su momento y la inclusión de mujeres en el círculo de asesores del presidente Trump es un paso muy positivo. 10:47 en la costa este de Estados Unidos, 9:47 en Bogotá, Lima, Quito, el día en el que se conoce, de acuerdo a las filtraciones de uno de los comités de la Cámara de Representantes, que está liderado por los demócratas, el Comité de Supervisión y Reforma de la Administración, de la Cámara de Representantes, mediante el cual sabemos que la Casa Blanca permitió el acceso a 25 personas a información confidencial, 25 personas que no pasaron los escrupulosos procesos de revisión del pasado, de antecedentes, de acuerdo a lo que lleva a cabo el servicio secreto. Y aún así, el mandatario estadounidense dijo que esas personas tenían que tener acceso a esa información, lo cual ha despertado la preocupación por parte de los demócratas y la reacción airada de los republicanos, Pepe, que dicen que los demócratas están escuchando de esas audiencias la información que les conviene, manipulándola y filtrándola para perjudicar a la Casa Blanca con argumentos de violación o de amenaza a la seguridad nacional. ¿A quién creemos? Bueno, no es ninguna sorpresa. Llevamos meses discutiendo el caso específico de Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, el asistente especial, que de acuerdo con medios periodísticos se habría saltado algunos de los controles para tener acceso a información clasificada. Y realmente lo que sorprende no es la laxitud de los controles bajo la Casa Blanca de Trump. Lo que sorprende es la cantidad de funcionarios que fueron permitidos a acceder a información clasificada con estos liberaciones de seguridad tan frágiles, ¿no? Ahora, la gran pregunta ¿es esto lo que es Estados Unidos? ¿Es realmente así se comportaban Casas Blancas previas? Tú lo sabes, Gustavo, todos los que hemos ido a la Casa Blanca, que tienes un pase de prensa para ir a la Casa Blanca, tiene que pasar uno por meses de investigación por parte del Servicio Secreto del FBI para poder tener el privilegio de estar dentro de las instalaciones. Un detalle que no me había pasado en ningún sitio del mundo, y es que no solo te toman las huellas dactilares de la mano derecha, te toman las de la izquierda y te toman la palma dactilar. Te hacen poner toda la mano en una pantalla. Ese es el nivel de escrutinio y de control de los que les permiten el acceso. Y no es inmediato, pasan meses para que te investiguen. Entonces, si para un triste periodista esto tarda tanto tiempo, pues para alguien que está con los dedos sobre información caliente sobre los misiles de Kim Jong-un o sobre dónde están los más recientes traficantes de personas en la frontera, ¿no merecerán un poquito más de escrutinio? Pero tal vez ustedes recuerdan mejor que yo, pero hace unos años, y puede ser ya... Lo dice porque usted es más viejo. Lo dice porque ustedes están más pendientes de estos temas. Pero ya hace varios años salió un reportaje en Washington Post diciendo que más de 800,000 personas en Estados Unidos tenían acceso a información altamente clasificada. O sea, que tampoco es que es un puñado de gente el que tiene acceso a esta información. Y bueno, si estamos hablando de 800,000 personas, estamos hablando que hay posibilidades de todo tipo de descuidos. Pero hay diversos niveles también de acceso a información confidencial. Pero también están las historias del tipo que olvida la laptop en el tren con información altamente clasificada. Claro. O sea, eso a cada rato ocurre. Lo que sí es cierto es que uno pensaría que que hubiese mayor control institucional, que no simplemente después de haber hecho un proceso que me imagino que es muy estricto para ver si se le da acceso a información confidencial o no a un funcionario, que después simplemente una persona diga no, nos lo pasamos por encima y esa persona se le va a dar esos informes. Yo pensaría que tiene que haber
un follow-up, un seguimiento a ese tipo de incidentes, y parece que no lo hay. Déjame hacer de abogado del diablo. El número de personas con acceso a información confidencial en sus diversos grados no tiene por qué ser un indicador de negligencia o de mala praxis. Digo, porque si fuera al contrario, entonces podríamos caer en el análisis o en la crítica de decir que muy pocos toman decisiones y a lo mejor no están versados porque la capacidad o la mente humana tiene limitaciones en su capacidad de conocimiento y es bueno tener expertos en las diversas áreas para consultar. Profesores universitarios, estoy pensando en el analista de datos que se refugió en Rusia y que no... exacto, Snowden. Ese era un chico joven que tenía altas capacidades técnicas, sobre todo de acceso a redes sociales, al que se le consultaba determinadas cosas y manejaba información. Y es interesante porque ni siquiera era funcionario del gobierno, era un consultor privado. Sí, contratista de la agencia. Contratista privado. Pero a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó fue lo siguiente. Hay un grupo de personas que trabajan en la administración Trump que solicitaron o empezaron a correr su proceso para obtener las credenciales para poder tener acceso a la información o participar en determinadas reuniones según el nivel de seguridad. Y a pesar de que todavía no habían recibido esas credenciales o incluso en algunos casos se les había negado, pues hubo una decisión, no sabemos si del presidente Trump o de alguien de sus asesores más cercanos, de sencillamente no respetar eso y insistir en que esas personas, por quienes eran, tenían que estar ahí a pesar de no tener eso. Y creo que eso es lo preocupante, como decía Pepe, de que pues, es algo que quizás a nosotros no nos sorprende viniendo de América Latina, pero esos son unos procedimientos que existen y que hay que respetar. Y además recuerdo que el año pasado leí el libro de Ben Rhodes, que es un asesor de política exterior de Barack Obama, y ahí él cuenta que al principio, muy al principio del gobierno de Barack Obama, él estuvo un tiempo sin poder participar porque había dicho en la entrevista para estas credenciales que él había consumido marihuana. Y entonces tuvo que venir una persona de un rango superior a tratar de decir, bueno, mira, o sea, sí, eso quizás está demorando el proceso, pero no es tan relevante. Entonces creo que siento un precedente muy negativo a futuro esto, porque al final entonces va a ser irrelevante, simplemente con el consentimiento del presidente, el que pueda va a poder participar. Si ese fuera criterio, entonces ni el mismo Barack Obama hubiera podido tener acceso a esa información. Pero aquí debería haber canales más institucionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ocurre un incidente como estos, o sea, donde se le niega el acceso a información confidencial a un funcionario y esa decisión es revocada por un personero de la Casa Blanca, automáticamente, y eso tiene que haber un protocolo, automáticamente se le informa de esa situación a los líderes del Congreso, del Comité de Inteligencia, por ejemplo. Que esto no ocurra como se está reportando aquí, que fue un soplón que fue a decirle a los líderes del Congreso, entonces los líderes del Congreso los demócratas están abriendo una investigación, sino que sea algo automático, ¿ok? Bueno, a 25 personas se le negó el acceso a información confidencial, esa decisión fue revocada por XX, esto se le informa entonces a los líderes del Congreso y que los líderes del Congreso sepan qué hacer con esos incidentes. Ahora, también esto no es cualquier cosa, es una cuestión delicada porque, en principio, dependiendo del nivel de clasificación al que puedan tener acceso estas personas de información, ellos en algunos casos pudieran tener incluso acceso a información de gobiernos extranjeros que comparten información con Estados Unidos, ¿no? Bueno, el grupo de por las razones por las que supuestamente se le negó a algunos de ellos es porque están comprometidos con otros gobiernos. Pero entonces, por ejemplo, el grupo de los 5 ojos, ¿no? Los países que comparten regularmente información con Estados Unidos de alta clasificación, pues deben de estar pues asustadísimos de que un funcionario de algún medio pelo en la Casa Blanca que no tenía las credenciales para pasar tenga acceso a su información más clasificada. ¿Es esto lo que pone en duda a Estados Unidos, incluso también como un actor internacional responsable? Es la opinión, las preguntas de nuestros analistas en este club de prensa de hoy. Vamos a hacer una primera pausa. Al volver hablamos de Venezuela y de la sentencia de la Corte Suprema madurista contra Juan Guaidó. Han pedido que se le retire la inmunidad parlamentaria. Nuevo paso que busca acabar con la carrera política de Guaidó. ¿Lo van a conseguir? Le prohibieron salir del país, pero Juan Guaidó desafió esa restricción y salió.
no solo salió, sino que hizo una gira internacional que llevó por diversos países de América Latina para defender su causa, la de la democracia en Venezuela. Regresó por Maiquetía, el aeropuerto internacional, y no pasó nada. Pero en las últimas horas, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que está controlado por Nicolás Maduro, Michael Moreno, su presidente, ha dicho que hay que retirarle la inmunidad a Juan Guaidó, precisamente por haber violado esa restricción de salida del país, e insiste en que tiene aplicada esa restricción, no puede salir y hay que avanzar en una serie de medidas para que acate la norma y pague. Sí, bueno, creo que esto no es sorpresa. Desde ya hace varias semanas, específicamente desde que Juan Guaidó regresó a Venezuela, el chavismo, Maduro, ha empezado a tomar ciertas medidas para tratar de limitar su rango de acción, ¿no? Él le congeló algunas cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y creo que esto, me parece que aquí la estrategia del régimen de Maduro es muy clara, ¿no? Que es tratar de generarle presión a Guaidó para que esté asustado. Y segundo, empezar a construir una narrativa de que se está siguiendo supuestamente un proceso para eventualmente encarcelar a Guaidó. Creo que a simple vista, y no creo que ningún país, al menos de Occidente, caiga en esto, a simple vista está clarísimo que esto es un espectáculo, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, que como ya tú bien lo has dicho, está controlado por Maduro desde hace mucho tiempo, que además muchos de sus miembros fueron nombrados en un procedimiento irregular, no solamente toma esa decisión, sino que además remite el quitar la inmunidad parlamentaria a la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene esa competencia. Quien puede levantar la inmunidad para que se haga un juicio a un diputado es la Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición. Entonces, esto se trata simplemente de un proceso donde el gobierno está tratando de generar mucha presión, está tratando de asustar a Guaidó y a su entorno. Recordemos que ya está preso su director de despacho, pero yo dudo muchísimo que alguien en la comunidad internacional pues vaya a creerse que esto tiene algún tipo de legitimidad. Y la gran pregunta que yo creo que queda abierta es ¿qué va a pasar el día en que efectivamente el régimen de Nicolás Maduro aprecie a Juan Guaidó? Sí. Exacto. Sí, creo que una cuestión que ha sido resaltada en estos análisis es justamente digamos, paradójico que es esta decisión de quitar la inmunidad, en tanto, como sabemos, el propio régimen de Maduro no reconoce a la Asamblea Nacional. En principio, le quita le quita una inmunidad a alguien a quien no reconoce como presidente de la Asamblea Nacional, un ente que no reconoce. Entonces, si lo reconocen, no lo reconocen, es realmente un poco pues distorsionada la manera como aplican la justicia en Venezuela. Y obviamente nadie en la comunidad internacional, como decía Mariano, cree realmente que este es un proceso justo desde ningún punto de vista. Uno tendría muchísimos otros argumentos si se trata de criticar a la oposición venezolana, pero justamente el fingir que tiene una posición jurídica que tú mismo estás desconociendo previamente para quitarle una inmunidad inexistente desde su punto de vista original del régimen Maduro, me parece inaudito. Ahora, la narrativa de pues encarcelar a su jefe de gabinete, de también estar hostigando cualquiera de los movimientos de su familia, pues realmente es altamente preocupante, y pues queda la duda de qué pasaría en la opinión pública internacional si ocurriera una detención de ese tipo. A mí no me queda la menor duda que el régimen está probando las aguas. Está tanteando las aguas para ver qué tanto puede ir. Ellos saben que un movimiento brusco puede ser contraproducente, entonces están poco a poco, como decís, intimidando a la familia. Recordemos cuando las FAES fueron a visitar a la casa de la suegra, creo que fue, cuando estaba la hija. Luego el arresto del jefe de gabinete, ahora eliminar la inmunidad parlamentaria. Ya la Contraloría le había hecho una prohibición, ¿verdad?, para ejercer cargos. Entonces van poquito a poco. Ellos cuentan con que con el paso del tiempo la comunidad internacional va a empezar a perder el interés, va a dejar de seguir tan de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela, y va a llegar el momento del zarpazo.
Va a llegar el momento en donde ellos dicen, ok, ahora sí podemos con confianza proceder a detener a Guaidó y sabiendo de que no va a haber una represalia internacional. Pues todavía no ha llegado a ese momento, pero no me queda la más mínima duda de que eso es la intención de esta Juan gente. Carlos, ¿qué es una represalia internacional? Porque A estas alturas yo creo que la única estas represalia internacional que se podría pensar en esa situación es una intervención militar. Porque ya las otras medidas, la única que queda sobre el tablero, que no sea una intervención militar, son las sanciones secundarias financieras, que es la prohibición que Estados Unidos le hace básicamente a cualquier persona y a cualquier entidad que utilice su sistema financiero, es decir, el sistema financiero para hacer negocios con Venezuela. O sea, son sanciones que miran. Entonces, por ejemplo, que India le estuvo comprando petróleo a Venezuela, Estados Unidos dice cualquier empresa india que haga negocios con el régimen de Nicolás Maduro no puede utilizar el sistema financiero estadounidense. Entonces, eso ya es el beso de la muerte para el 90% de las empresas alrededor del mundo, y entonces prefieren abstenerse de hacer negocios con Venezuela que incurrir en la ira y en las sanciones de Estados Unidos. Esa es la única, que no es poca cosa, es una opción muy fuerte, pero eso es lo único que queda sobre el tablero más allá de una intervención militar. A ver, yo creo que recordemos que Guaidó fue brevemente apresado a principios de enero, ¿no? Cierto, sí. Y fue liberado a las 2 horas, ¿no? Creo que ha sido evidente a lo largo de este proceso que inició en el mes de enero de este año que hay una división a lo interno del gobierno y al interno del régimen de Nicolás Maduro sobre si apresar o no a Guaidó. Y esa división es lo que lo ha mantenido libre en este momento. Todo aparenta que hay un grupo que ha preferido o se ha impuesto la estrategia de esperar a ver, como dice Juan Carlos, que bajen las aguas, que disminuya un poco la tensión, que la gente dentro de Venezuela pues pierda el interés en la protesta, etcétera, como lo ha venido haciendo, y una vez que suceda eso, pues ir contra Guaidó. Estos movimientos que hemos visto en las últimas semanas, pareciera que la facción que quiere meter preso a Guaidó está ganando terreno. Ayer veíamos un tuit de Diosdado Cabello, como básicamente ya dibujando o asomando que efectivamente él va a lograr imponerse. Y luego yo coincido con Juan Carlos en que es una gran pregunta que va a hacer la comunidad internacional si se hace escenario. Yo en este momento no veo que hay disposición a una intervención militar, inclusive en ese escenario, y creo que lo más probable es que venga, como dice Juan Carlos, un aumento o reforzamiento de las sanciones ya existentes. Las opiniones de quienes nos acompañan: Juan Carlos Hidalgo, Mariano de Alba y Pepe Díaz Briseño. 11 y 12 minutos en Washington, 10 y 12 minutos en Bogotá y Quito, el día en el que en Argelia los ciudadanos, los argelinos, ven con esperanza el anuncio de renuncia de quien es su actual presidente, Abdelaziz Bouteflika. Va a dimitir antes del próximo 28 de abril. Tiene 82 años, aspiraba a presentarse de nuevo a la presidencia del país, valga la redundancia, pero los argelinos en los últimos días han vuelto a salir a las calles para decir que no, que quieren más democracia. Es el renacer de eso que se llamó en su momento Primavera Árabe, que tuvo un final no ciertamente muy exitoso. Bueno, es una situación que debe llamar mucho la atención de Occidente, puesto que Argelia es un país grande, no sé cuánto es la población de Argelia, pero es una población mayormente joven, y la pregunta efectivamente es hacia dónde puede fluir estos movimientos, ¿verdad? Vemos el espectro de lo que ocurrió en otros países. En Libia fue la desintegración absoluta del Estado, y ahora tenemos un Estado fallido con facciones que luchan entre sí. Creo que Argelia es un país más sofisticado de lo que era Libia en su momento, entonces probablemente no sea el mejor ejemplo. Luego tenemos lo que ocurrió en Egipto, donde lo que hubo fue simplemente el reemplazo de una dictadura por otra, una dictadura militar con al-Sisi al frente. Luego tenemos Túnez, que es el ejemplo tal vez más exitoso, en donde sí se ha hecho una coalición democrática, imperfecta por supuesto, pero donde por lo menos están las formalidades democráticas del caso.
Y luego tenemos Siria, que fue también la desintegración del país en una cruentísima guerra civil. En el caso de Argelia, aquí lo que ocurre es que tenemos entonces a Bouteflika, que sufrió un derrame cerebral en el 2013 y desde entonces no da discursos, no aparece ni siquiera en televisión, se cree que ni siquiera tiene sus facultades, está en sus 5 sentidos. Pero detrás de Bouteflika hay toda una camarilla de militares y empresarios y demás que son los que en verdad toman las decisiones. Entonces, la gente no solo está demandando que se vaya Bouteflika, que no era él el que estaba mandando, sino que se vaya la gente detrás de él. Y la pregunta es, ¿quién lo sustituiría? ¿Cómo están demandando que se vaya el jefe del ejército? Están demandando que se vaya el primer ministro, que se vaya todo el mundo. La pregunta entonces es, ¿quién lo sustituye? Y siendo, nuevamente, una zona muy volátil, yo creo que esos son llamados que por más que compartamos esta aspiración democrática del pueblo argelino, también tenemos que tener mucho cuidado con esos llamamientos a la tabula rasa, sí, porque sabemos que pueden crear vacíos que se son llenados por el extremismo islámico. Sí, a ver, creo que, y hablábamos antes de Venezuela, creo que el caso de Argelia puede ser comparado o va a servir de lección, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona el anuncio, ¿no? Vamos a ver si efectivamente se concreta. El anuncio de dimisión de Bouteflika, pues es la protesta pacífica de los argelinos en la calle y es la presión del sector militar argelino, que sencillamente también le dijeron a Bouteflika que no podía volver a presentarse a la presidencia. Ahora, como decía Juan Carlos, el pueblo argelino sigue las calles y no solamente ya logró su primer objetivo, que es Bouteflika, también quiere que se vaya la coalición de poder de Bouteflika, incluyendo ese sector militar que presionó para que Bouteflika no se volviese a presentar a las elecciones. Entonces, desde un punto de vista de las transiciones democráticas, creo que va a ser difícil que el pueblo argelino logre este segundo objetivo. Y quizás lo más conveniente para la estabilidad de Argelia es que sí, que haya una transición hacia un proceso verdaderamente democrático con alternabilidad en el poder, pero de alguna forma hace falta también que personas cercanas al régimen de Bouteflika pues se mantengan en esa transición de la democracia para procurar cierta estabilidad. Y que Argelia no solamente tenga una democracia, sino que también pueda empezar un sendero de prosperidad económica. No, hay que decir que llegó al poder en 1999, estamos en 2019, 20 años, y bueno, a nadie se le puede negar a ningún pueblo el buscar un cambio de gobierno dado un tan largo tiempo de una persona en el poder. Las crónicas llegadas desde Argelia llegaban a ser hasta ridículas. Recuerdo que incluso se ponía una foto de Bouteflika en eventos públicos para simbolizar que estaba presente cuando ya no lo estaba. Se estaba especulando en qué lugar de clínicas en Suiza o en Francia estaba siendo atendido. O sea, realmente un nivel de decrepitud de un liderazgo que pues no tenía mucha oportunidad de pues realmente mantenerse. Ahora, como bien dicen mis dos antecesores, el tema ¿es solo cambiar un clan por cambiar otro clan o es la construcción de un régimen democrático? Me parece que es sumamente pues arriesgado y ambicioso pensar que esto último ocurrirá de un momento para otro. Ninguna transición de la democracia ocurre así, ocurre después de un pacto en el poder donde los grupos pactan justamente las reglas del juego para avanzar, pero el riesgo de que vivamos una situación como en Libia pues siempre está presente, ¿no? Pausa para al volver a abordar la crisis otra del Brexit. El Parlamento británico ha vuelto a votar en contra de las opciones que defendía Theresa May. ¿Cuál es el futuro del Reino Unido? ¿Y qué va a pasar con el Reino Unido? Hoy los miembros del Parlamento británico tienen que volver a votar. Después de haber rechazado ya hasta 3 veces propuestas diversas que está liderando la primera ministra Theresa May. Hasta el punto de las situaciones críticas, Theresa May ofreció su cabeza, no aspirar a la reelección ni al liderazgo del Partido Laborista, pero no ha servido de nada, porque los británicos y el Parlamento británico, en la máxima expresión de la soberanía popular, no lo ven claro. Y en las últimas horas incluso Emmanuel Macron ha dicho que es
el Reino Unido quien tiene que presentar una propuesta, y la tiene que presentar una propuesta sólida y convincente al Consejo Europeo que se tiene que celebrar próximamente. Pues yo estoy empezando a llegar a la conclusión de que hay que aprobar el acuerdo de May. No me gusta el acuerdo de May. Sin embargo, es lo único que hay, y si por lo menos el Parlamento se pusiese de acuerdo en algo diferente, uno podría entonces ver el caso a favor de tener algo diferente. Si el Parlamento hubiese dicho, no queremos el acuerdo de May, pero está esta otra opción donde sí hay una mayoría que lo apoya, entonces ahí uno y es May, porque eso también era un escenario posible, de que el Parlamento sí se decantara por una opción, pero que May como primera ministra bloqueara esa opción por empecinamiento con su propuesta. Uno diría, bueno, ahí sí el problema es May, pero estamos viendo que el problema es el Parlamento. Ayer hicieron nuevamente votos indicativos para ver si existe una mayoría a favor de alguna otra alternativa, y no la hay. Entonces, si no hay ninguna alternativa que comande un apoyo mayoritario de los MPs, de los parlamentarios, pues es el acuerdo de May, con todas sus imperfecciones, lo que debería proceder a aprobarse. Se va a plantear una cuarta vez, esto ya viola, recordemos que la Constitución británica no es escrita, es basada en convenciones, normas, cortesías, y en este sentido someter a votación en repetidas ocasiones una misma cosa, eso viola una de las convenciones históricas del Parlamento británico, pero se va a someter una cuarta vez. Hemos visto que cada vez el margen se viene reduciendo, y yo creo que cada vez es más evidente que es cierto de que la alternativa sería un Brexit sin acuerdo si no se aprueba el acuerdo de Theresa May. Así que hay los Brexiteers duros que quieren un Brexit sin acuerdo, pero también está una mayoría del Parlamento británico, y eso sí lo tenemos claro, que no quiere un Brexit sin acuerdo. Así que yo creo que al final de cuentas va a haber cierta cantidad de MPs que van a terminar apoyando a May porque no hay alternativa. El tema, siguiendo en este escenario hipotético que plantea Juan Carlos, es cómo hacen aquellos brexiteers duros o algunos críticos de la propia Theresa May que se fueron tras la borda criticando con todo el acuerdo logrado, y en particular la famosa situación de la frontera irlandesa. ¿Cómo le haces para después regresar en la política y decir, es lo menos malo, nos quedemos con esto, lo tenemos que defender, votemos a favor? Es realmente, se va a hacer una magia política cómo defender lo que existe, ¿no? Ahora, porque los ataques en contra del acuerdo de May han sido virulentos. El tema de la frontera irlandesa, diciendo que básicamente la soberanía británica queda en entredicho al dejar bajo un régimen distinto a Irlanda del Norte, pues no es una cosa menor. Se ha hablado como que se parte al país completamente. En ese nivel de retórica política. Los parlamentarios están viendo también el impacto a futuro, ¿no? Porque una cosa es solucionar el problema de la integración o el encaje o el desencaje del Reino Unido de la Unión Europea, y los problemas que esto luego puede tener dentro del Reino Unido, que pueden ser mucho peores. Irlanda del Norte, la propia Escocia. Y la propia Escocia, que votó precisamente para permanecer en el Reino Unido y no independizarse, precisamente por el llamado que muchos le hicieron a seguir formando parte de la Unión Europea. Y la salida del Reino Unido la deja ahora en una situación de decir, bueno, nosotros ya votamos y quedó claro, tanta validez tiene el voto para salir del Reino Unido como el nuestro, en el que decidimos no ser independientes porque queríamos continuar dentro de la Unión Europea. Sí, muy rápido el desencadenamiento de eventos políticos que pudieron surgir de básicamente la idea de tener un Brexit, pues es increíblemente compleja, y ahora pues se da cuenta Reino Unido que pues el matrimonio con la Unión Europea podría ser imperfecto, pero quizá no era tan malo. Sí, creo que, a ver, esto lo hemos dicho 1000 veces cada vez que hablamos de este tema, pero esto es un desastre, y la realidad es que, desde mi punto de vista, creo que va a continuar siendo un desastre por un buen tiempo. Creo que efectivamente coincido con Juan Carlos en que al final a lo mejor el Parlamento británico se decanta por la opción menos mala, pero hay otras alternativas que se están hablando que son también bastante controversiales. Una de ellas sería pues una disolución del Parlamento y un llamado a elecciones generales nuevamente para que un nuevo Parlamento trate de buscar una solución.
May también ha puesto sobre la mesa su posible renuncia. Eso habrá que ver cómo trasciende. Y la otra opción, que hay mucha gente que la habla y creo que en la medida que pase el tiempo y crezca la presión para tratar de resolver este asunto de alguna forma u otra, es la alternativa de un nuevo referéndum. Entonces, a ver, me parece que el Reino Unido está experimentando y está viendo pues muy de cerca las consecuencias concretas de haber aprobado la opción de salir de la Unión Europea sin tener realmente un mediano consenso político de cómo proceder. Yo no creo que esto vaya a tener un final feliz. Creo además que todavía no es tan evidente, pero el impacto que esto va a tener en la economía del Reino Unido va a ser importante y por lo tanto habrá que ver quién capitaliza políticamente esta situación, que no podemos descartar que sea una facción distinta incluso a los conservadores o a los laboralistas. Tengo 30 segundos, Juan Carlos. La responsabilidad de la Unión Europea aquí, porque decía al principio que hace pocos minutos Emmanuel Macron, el presidente francés, ha dicho que es responsabilidad del Reino Unido presentar una propuesta creíble. ¿La Unión Europea tiene que ser más flexible? No, yo no soy ningún fan de la Unión Europea. Pero en este caso creo que el desastre está del lado de Londres, no de Bruselas. Tienen toda la razón en el sentido de que los británicos no se logran poner de acuerdo exactamente qué quieren. Que los británicos se quejan de que la Unión Europea ha sido muy dura. ¿Qué esperaban? Es una negociación. Las opiniones de los analistas de Club de Prensa. Hoy con Juan Carlos Hidalgo, con Mariana de Alba y con José Díaz Briceño. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan un feliz martes. Volvemos mañana.